¿Cómo están, queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia. En esta oportunidad con un gran invitado. Él es Patricio Guzmán, economista del movimiento No Más AFP, compañero de muchas luchas. ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto de tenerte por acá. Muy bien, encantado, Claudio, de estar con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Patricio, a ver, tenemos muchas cosas que conversar, pero para partir, ahora tú sabes muy bien que estamos, esta semana, el TTP-11 entró en el Parlamento, el famoso TTP que hace tiempo que venimos gritando porque nosotros que pertenecemos a la plataforma Chile Mejor Sin TLC, que antes se llamaba Sin TTP, por lo tanto, fue el fundamento del origen de esta plataforma, el TTP. Ahora que se firmó 3 días antes que dejara el gobierno Bachelet y ahora entró al Parlamento. Entonces entramos, como dice, en tierra derecha, en la guerra de este nefasto tratado. Hay una cosa que te quiero comentar o preguntar, de cierta manera. Cuando Luis Mesina se juntó o se reunió con la entonces presidenta Michelle Bachelet, una de las cosas que le pidió expresamente fue que no firmara el TTP. Bueno, sabemos que ella lo hizo finalmente, pero ¿por qué era tan importante entonces que para la lucha del No Más AFP el TTP no fuera firmado? Yo creo que de esa manera podemos relacionar los dos temas. Lo primero, para que los televidentes sepan, el TPP, que significa Tratado Transpacífico, un acuerdo de diversos países, en realidad engloba al grueso de las economías que están en la cuenca del Pacífico, es un acuerdo especial en el sentido que es un acuerdo de libre comercio, que tiene muy poco que ver con libre comercio, es sobre todo un acuerdo que resta de manera radical soberanía a los estados en diversos temas: propiedad intelectual, internet, remedio, derechos laborales. ¿Y qué tiene que ver esto con previsión? Porque a veces a la gente estas cosas, esta sigla que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que significa, les parece muy lejana y en realidad va a ser muy cercano a nosotros. Miren, el acuerdo, que ahora se llama TPP-11, inicialmente se negoció en absoluto secreto, es en una condición, no le podían dar cuenta a la ciudadanía ni a los parlamentos de los países que iban a firmar de qué se trataba esto. Se negoció en secreto porque, como yo les decía al principio, pone en cuestión al máximo la soberanía. Significa que si una compañía que ha invertido en un país que está dentro del TPP, se siente que sus intereses han sido pasados a llevar, por ejemplo, con el alza del salario mínimo, puede demandar a ese Estado. Y esto no es truculento, estas cosas ya han pasado, sí, claro, con los tratados que tenemos. Entonces, en el caso de No Más AFP, ¿qué pasa? Hoy día, el grueso de las AFP, 5 de 6, que además controlan la mayoría del negocio, son de multinacionales. Esto significa que cuando nosotros queramos terminar con el negociado de las multinacionales que están detrás de las AFP, al Estado chileno lo podrían demandar en tribunales internacionales. Pero, y esto es lo más importante, la demanda no es solamente por lo que hayan podido perder de inversiones y que el Estado esté obligado a resarcirle, sino también por las ganancias, las utilidades razonablemente esperadas en el futuro, es decir, por el lucro cesante futuro. Ustedes entenderán que con un negocio gigantesco como el que tienen las AFP, que actualmente tienen más del 70% del producto del país en los fondos, es imposible para el Estado chileno calcular todo lo que van a ganar de aquí al infinito en el futuro y pagárselos. Entonces es el candado final para impedir que este sistema termine. Por eso los representantes de la coordinadora No Más AFP, cuando se reunieron con la señora Bachelet, le demandaron que no
que no firmara este tratado. Este es un tratado lesivo para los intereses de las familias trabajadoras chilenas por donde se lo mire. Es lesivo para el país, para su soberanía. Esa es la razón. Claro. Y como tú bien lo dejaste entrever, esto no es libre comercio. Nosotros criticamos esto no porque nos opongamos al libre comercio, sino porque este es un tratado o un acuerdo, como tú bien dijiste, que tiene el objetivo, que si bien es cierto lo firman los gobiernos, fue financiado por las transnacionales, fue promovido por las transnacionales para su propio beneficio en desmedro de los pueblos, por supuesto. Entonces lo único que va a hacer, va a promocionar la diferencia cada vez mayor entre los ricos y los pobres. Miren, estos tratados que tienen un nombre tan bonito, libre comercio, que va a estar en contra de la libertad, el comercio en principio es bueno, en realidad son parte de un diseño de lo que hemos llamado la globalización, que ha concentrado en manos de unas pocas multinacionales, digamos un asiento de multinacionales, el grueso de la riqueza, y en cada país han servido como un verdadero vehículo de choque para concentrar la riqueza en pocas manos. Y Chile no es la excepción, al revés, Chile es hoy día el país más desigual en distribución de la riqueza de Sudamérica. Entonces, según las estadísticas, somos ya un país desarrollado, por eso nos admitieron en ese club de los países ricos, la OCDE, la OCDE. Pero en la práctica está tan mal pelado el chancho, como se dice en el campo, que el grueso de la población sigue viviendo en las condiciones de vulnerabilidad, de no tener seguridad del futuro económico, como en cualquier país subdesarrollado. Y en gran medida somos un país subdesarrollado. Hemos establecido un modelo que enriquece a unos pocos de una manera descarada, soez, pero a costa de la destrucción de la naturaleza y del ser humano. Correcto. Entonces, el TPP y en general los TLC actuales tienen ya muy poco que ver con el libre comercio, como tú decías, Claudio. Tienen más que ver con asegurar a los inversores de las grandes multinacionales que sus intereses nunca van a ser afectados, que no van a poder ser nacionalizados, y que además si ellos cometen crímenes de acuerdo con las legislaciones nacionales, no van a poder ser juzgados. Y de nuevo, esto suena tremebundo, pero es así. Es lo que ya pasó, por ejemplo, con Chevron, una empresa petrolera en Ecuador. Ocasionó un daño ecológico brutal en el Amazonas ecuatoriano. De acuerdo con las leyes de Ecuador, los tribunales, donde ellos tuvieron todas las posibilidades de defender su posición, los condenaron a una tremenda indemnización para tratar de resarcir el daño causado a la naturaleza. Y ellos, como respuesta, llevaron al Estado de Ecuador a un tribunal internacional, de acuerdo con los tratados que tenía firmado Ecuador, y el Estado ecuatoriano fue condenado, de tal manera que esta gente termina siendo inimputable, o sea, no pueden ser acusados. Y uno diría, bueno, un tribunal, entonces, al revés, el Estado también podría llevar a una empresa multinacional que causa daño, que viola los derechos humanos, que causa daño a la naturaleza, pero no, los tratados están hechos de tal manera, y son prácticamente copiados unos de otros, que son las compañías las que pueden llevar a los estados a los tribunales, pero los estados no pueden demandar a las compañías. Es una extraña forma de justicia. Entonces, por eso que nosotros siempre decimos que estos tratados, esta nueva generación de tratados, es la entrega de la soberanía, definitivamente, a las megacorporaciones. Así es, en realidad, a los que queremos a nuestro país, a los que queremos a América Latina, nos toca vivir un tiempo triste en que nuestras élites, una vez más, están entregando nuestra independencia y entonces hacen gárgaras, se golpean el pecho con pequeños conflictos con vecinos, no sé, lo que pasó con Bolivia en La Haya, al tiempo que no tienen mayor problema en entregar la soberanía del país mediante estos tratados increíbles. Sí, efectivamente es así. Bueno, a ver, ¿qué te parece si ahora nos enfocamos un poco en el tema de las pensiones? El gobierno hace poco
presentó un proyecto donde habla habla en forma muy bonita para la gente de subir las pensiones, pero cuando vamos viendo el detalle nos damos cuenta de que no van a subir ostensiblemente las pensiones, van a subir una cantidad ridícula, casi diría humillante, y va a significar que potencian más el sistema, potencian más al capital que está detrás de las administradoras de fondos de pensiones, o sea, potencian más el sistema aún. Sí. La verdad es que el proyecto del gobierno es un pésimo proyecto y una mala noticia para los pensionados actuales y para los trabajadores que en el futuro nos vamos a pensionar. ¿Y por qué digo esto de manera tan taxativa? Miren, lo primero, las AFP y sus intereses no van a ser tocados, van a conservar el conjunto del negocio, ese 10% que mes a mes los trabajadores le tienen que dar como ahorro obligatorio a la AFP, que la AFP después destinan a las grandes empresas, a los grandes bancos, de manera que esta gran burguesía chilena o estas grandes corporaciones multinacionales se financian de manera muy barata con el dinero de todos los chilenos, pero después nos vuelven a prestar nosotros mismos el dinero muy caro o nos dan los servicios ganando unas tasas muy grandes. Eso por un lado. Y esto nada de esto va a ser tocado. Ni esas comisiones fantasmas que denunciamos en su momento y que después admitieron que existían, solo que le pusieron un nombre más bonito, comisiones de intermediación financiera, ni las otras maniobras que hemos denunciado, ¿no? Como la poca prolijidad a la hora de tratar con los fondos de los trabajadores cuando se cambian de una FP a otra, que ha generado resabios enormes, gente que se quedó sin esos dineros, que se jubiló sin que esos dineros existieran y simplemente quedan en cuenta ahí dando vueltas, y el gobierno pasado tuvo que presentar un proyecto porque eso era ya tan grande para que estos dineros se repartieran de alguna manera. Pero piensa en el daño que se le causó a la persona que se jubiló y esos dineros no aparecían en su cuenta. Bueno, pero aparte de todo este negociado que hay con las AFP, el gobierno dice que para mejorar las pensiones hay que aumentar en un 4% la cotización. El gobierno de Bachelet decía, porque los dos proyectos, el que pretendía enviar Bachelet y el que está enviando Piñera, son muy parecidos. El gobierno de Bachelet pretendía que fuera un 5% el aumento de cotización, en ambos casos con cargo al empleador, que hasta ahora no pagaban nada, eran solo los trabajadores los que pagaban para su pensión. Pero este aumento nos dicen engañosamente que va a servir para un montón de cosas, que van a aumentar las pensiones en un 40%, pero que también le vamos a dar mejor trato a las mujeres, que vamos a tener además un seguro para los adultos que están en condición de invalidez, eso con un pequeño porcentaje adicional. Si uno ve lo que está pasando en realidad, se da cuenta de que esto es, me van a perdonar la expresión tan dura, un engaña bobos. Miren, si uno dice, mira, van a subir 4 puntos, estamos pagando 10, es un 40%, es mucho, efectivamente es bastante. El problema es que el sistema de las AFP, que es el sistema de capitalización individual, en el que se juega con nuestros ahorros en la especulación de las bolsas, cada vez da peores resultados. Si uno mira desde el principio hasta ahora, al principio la ganancia que se mide con una cosa que se llama la tasa de rentabilidad era alrededor del 12%, una cosa impresionante. Los capitales normalmente nunca ganan tanto dinero, pero tenía que ver con la privatización a precio vil de las empresas chilenas, todo este negociado que había en Chile en esa época de dictadura. Pero esto fue cayendo sistemáticamente y hoy día estamos más bien cerca del 2%. Y si uno mira, por ejemplo, lo que pasó en el periodo de la gran recesión 2008-2009, perdimos los trabajadores de un plumazo 1/3 de todos los fondos ahorrados. Y de eso pagamos, ya nadie se hace cargo. Hoy día el mundo está en una situación económica difícil. Hay muchas probabilidades, altas probabilidades de que entremos nuevamente a una crisis global y ya se están viendo resultados. El mes pasado
todos los fondos, los 5 multifondos que hay en las AFP, desde el más riesgoso que el A hasta el menos riesgoso que el E, perdieron dinero. Y lógicamente los que más perdieron fueron los fondos A, B y C. Los que menos, el D y el E. ¿Qué significa esto? Un paréntesis, para explicarle a los televidentes. El A es el más riesgoso porque el grueso de la inversión del A se invierte en acciones o en activos que suben y bajan. Eso es una acción. Una acción no tiene el mismo precio siempre, sino según cómo están las bolsas, los mercados financieros, su precio sube y baja. Y el E en el otro extremo tiene el 95% de la inversión en títulos de deuda. Los títulos de deuda son préstamos que toman los estados o grandes corporaciones empresariales con la promesa que van a pagar un interés relativamente pequeño, pero seguro. Ahora, no es que esto no sube y baja, porque después hay lo que se llama mercado secundario. Yo tengo estos bonos, voy y los vendo, y según los vendo, esto sube y baja. Y entonces lo que ha pasado es que todos han caído, desde los más riesgosos hasta estos que son los menos riesgosos. En teoría, pero eso es la pura teoría, los más riesgosos tienen más riesgo porque dan más ganancia. Si uno ve el comportamiento de los últimos 20 años, en realidad no es así. Y los fondos menos riesgosos, como el D o el E, dan mucho menos ganancia, o sea, tienen una rentabilidad más bajita, pero son más seguros. Y eso es más o menos cierto. Y en realidad pasan cosas extrañas. Contra la teoría financiera, en la última década o las últimas 2 décadas, son los fondos de inversión menos riesgosos, los que invierten más bien en títulos de renta fija, los que tienen en el largo plazo mejor rentabilidad que los más riesgosos. Eso contradice la teoría, digamos. Pero ese es el comportamiento real de los mercados financieros. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué hice todo este paréntesis? Lo que ha estado ocurriendo es que las pensiones caen sistemáticamente de manera dramática, ¿ya? La mediana de las mujeres recientemente pensionadas, eso significa, la mediana significa la mitad para abajo, ha estado recibiendo 25.000 pesos. Es decir, la mitad de la gente recibe 25.000 pesos o menos de su propio ahorro. Así de dramática es la situación. De tal manera que existe algo que se llama el pilar solidario, que solo es para el 60% que demuestre que está entre los más pobres, que tiene que recibir estas pensiones de miseria o misericordia del aporte previsional solidario o de la pensión básica solidaria que da el Estado, y estamos hablando de 100 y algo mil pesos. Esa es la situación del grueso de la gente, pensiones misérrimas. Entonces, si a mí me dicen, no, es que vamos a aumentar la pensión en un 40%, que primero, no va a ser así, porque si yo estoy recibiendo 25, 100 mil pesos, que me aumenten un 40%, lo más probable es que me va a dejar todavía debajo del pilar solidario con el que me tiene que apoyar el Estado. Pero en realidad, como esto tiene que ver con cuánto se ahorra, y efectivamente en Chile se ahorra poco para las pensiones, tiene mucho que ver con la rentabilidad de los mercados financieros, que es lo que yo intentaba explicar antes. Y esta rentabilidad en todo el mundo ha estado a la baja. Entonces, a lo más lo que vamos a conseguir es que el proceso de deterioro de las pensiones, que es muy rápido y dramático, sí, se mantenga menos, pero la gente va a seguir pasando miseria. No te puedo dejar de hacer una pregunta que a lo mejor es una inquietud de nuestros telespectadores. Claro. ¿Esto ha estado pasando a partir del decreto del señor Lago del 2002, donde quedó a merced en el fondo las pérdidas las absorben los trabajadores y no la AFP, y antes era al revés? Ya, a ver, esta pregunta en realidad engloba varias. La primera es que efectivamente el gobierno del señor Lago fue el gobierno más pro AFP que hemos tenido. Correcto. Y después de Lago las leyes sobre AFP quedaron peores que con don José Piñera.
una de las cosas, cambiaron como 200 cosas, pero una de las cosas que cambió es que antes, cuando había pérdida, las AFP se hacían cargo, no de toda la pérdida, sino de una parte de ella. Y después de la reforma del señor Lago ya no se hacen cargo. Es decir, para un empresario, esto es el sueño del pibe. Claro. Cuando ganamos, yo gano harto. Cuando perdemos, yo igual sigo ganando y no me hago cargo. Claro. A pesar de que yo soy el claro, o sea, cuando perdemos, yo no pierdo. Yo no me pierdo. Mantengo al menos. Me mantengo y sigo ganando porque Claro. sigo cobrando las comisiones. Claro. Y esa es la principal fuente de ganancia. Pero, ¿empezó esto ahí? No, la verdad es que no empezó ahí. Mire, este sistema estaba condenado a dar malas pensiones desde el principio, por su diseño. Es un mal sistema. No fue pensado para dar buenas pensiones. En los años 80, los mañosos recordamos eso, la economía chilena, a principios de los años 80, pasó por una crisis brutal. Correcto. La banca estaba quebrada, las empresas desfinanciadas, y se dieron cuenta que el único lugar donde había ahorro era en las cajas de previsión, o sea, para las futuras pensiones. Las cajas de previsión por lo demás no daban solo pensiones, construían viviendas, hacían muchas cosas, y no estaban quebradas, como dijeron. Expropiaron a los trabajadores de todo ese dinero y lo metieron en este sistema para convertirlo en capital al servicio de las grandes empresas. Entonces, no es solo que es un robo legal, así lo califico yo, sino que además se rebajó de manera drástica el dinero destinado a las pensiones, porque en las antiguas cajas pagaban los trabajadores su cotización, pero también pagaban los empresarios, las empresas, cotización. Después solo siguieron pagando los trabajadores. Si yo quito la mitad del ahorro, evidentemente no voy a poder dar la misma cantidad en pensiones. Ahora, todo esto en época de dictadura y sin ninguna posibilidad de que se dieran opiniones contrarias, ampliamente difundidas, fue junto con una campaña o varias que se orquestaron contándonos maravillas. O sea, íbamos a tener Al 2020 teníamos pensiones. Al 2020 íbamos a tener pensión igual que el último salario. Esto iba a ser maravilloso y los trabajadores, acuérdense, de nuevo, los mañosos nos podemos acordar, había spots televisivos en que veíamos personas famosas jubiladas yéndose de vacaciones a Cancún. Mira. ¿Sí? Ahora el grueso de los jubilados sueña con que le alcance para comprar las medicinas, pagar alguna cosita, llegar a fin de mes, ¿no? Y yo diría, ¿por qué hubo manifestaciones tan multitudinarias convocadas por el movimiento No Más FP? Tiene mucho que ver con que, al final, esto no afecta solo a los viejos, directamente afecta a todos los trabajadores que están activos, que tienen un ingreso un poquito mejor y que tienen que ayudar a los viejos a sobrevivir, porque ¿qué va a dejar a los abuelos morirse literalmente de hambre? No, hay que ayudarlos. Entonces toda la gente empieza a notar lo que está ocurriendo, que es humillante después de una vida de trabajo que la gente no le alcance para sus necesidades básicas. Sí. Entonces la pregunta es, ¿empezó esto del 2002? No, el 2002 además el señor Lago agravó las cosas, pero esto estaba condenado al fracaso. Con un ahorro del 10% y con capitalización individual no había posibilidad de dar buenas pensiones. Claro, eso es un sistema para reemplazar la falta de, como cuando quebró la banca y que tuvo que apoyarle el Banco Central y finalmente el pueblo pagó la deuda. Así es. ¿No es así? Así es. Y tuvimos momentos difíciles con el PEM y el POGE, ¿te acuerdas? Y un desempleo generalizado, se ocultaban las cifras en esa época, pero probablemente en el peor momento llegó al 40% del desempleo. Y hoy día las FP le sirven a la banca, tú que eres economista lo sabes mejor que yo, le sirven para reemplazar. Yo me acuerdo que antes tú ibas al banco, un banco privado, a pedir una línea de crédito, una plata, y te calculaban el spread del Banco Central, porque el banco privado le pide al Banco Central... Auditores lo que es un spread. Bueno, en el fondo el valor que cobra el Banco Central por prestarle la plata al banco privado. ¿No es así? Bueno, ahora eso no existe, porque ahora le hacen un papelito, un bono, y lo cambian por plata fresca que viene ¿de dónde? De las AFP. ¿Y de dónde? De nuestros bolsillos, de nuestras pensiones. Sí. Y con esa plata le prestan la plata al banco privado y el banco privado nos la presta a nosotros. Y con eso se ha enriquecido el sistema bancario también. Mira, a ver, lo primero,
en Chile las ganancias de la banca son increíbles, no se dan en otros países. Hablamos del 20 y tantos por ciento, 30 y tantos por ciento de utilidad. A la gente esto le puede parecer un número, pero las empresas normalmente trabajan con utilidades de un dígito, no del 30%. Y hay un caso que hace unos pocos años me llamó mucho la atención. Ustedes saben, el Grupo Banco Santander es uno de los primeros principales grupos bancarios que hay en el mundo. Está en España, en diversos países, en todo el mundo, entre ellos Chile. Bueno, la economía chilena es una economía pequeña. Sin embargo, el 7% de la ganancia de todo el grupo venía hace 3, 4 años de Chile. Y no creo que las cosas hayan mejorado, al revés. O sea, da una rentabilidad increíblemente alta. Y esto tiene que ver con que reciben dinero muy barato, porque para los bancos el dinero es una mercancía que ellos compran y venden. Reciben dinero muy barato el sistema de AFP y luego lo venden muy caro. Ese es el spread, la diferencia entre lo que el banco paga y lo que el banco cobra. Correcto. La colocación y la captación. Entonces tenemos que reciben dinero a tasas pequeñas, cercanas a cero, 1, 2, 3%, pero después, si alguien examina cuánto nos cobran nuestras tarjetas de crédito, los que tienen tarjeta de crédito, van a ver que es el 20, el 30, el 40%, en las casas comerciales ya puede llegar al 60%. Entonces, esto es... El retail es altísimo. Explica por qué se han hecho en Chile fortunas increíbles, por qué en un país pequeño, con una economía relativamente chica, tenemos una cantidad de millonarios o multimillonarios que sobrepasan a los que hay en Alemania. De hecho, el primer millonario de Alemania en realidad es millonario en Chile, que es el señor Polman. Eso sí que es increíble. Eso no lo sabía. Bueno, sigamos con el proyecto del señor Piñera. Hablan del 4% en el que va a significar un 40% del incremento de las pensiones, pero no es de inmediato. No, mira, hay varias cosas. Lo primero, no va a significar un 40% de incremento de las pensiones, porque lo que yo les explicaba antes, que es que no basta solo la cantidad ahorrada, sino también cómo se invirtió y cuánto se ganó o perdió con esta inversión. Pero después hay otras cosas. Una de ellas es que hay una gradualidad en el incremento. No es que se incremente inmediatamente este 4%, sino que van a haber unos años. Pero luego, para que esto tenga algún efecto sobre las pensiones, van a tener que pasar muchos años en que se supone que se tiene que acumular el fondo, invertir, ir recibiendo los hijos, las ganancias. De manera que estamos hablando de 20, 30, 40 años más. Y la gente necesita ahora, y los que se van a jubilar en los próximos años necesitan una solución. Entonces esto es simplemente, yo insisto, un engañabobo. Es tratar de mostrar que hay las mejores intenciones de mejorar las pensiones, cuando en realidad lo que hay son las mejores intenciones de mantener el negocio en favor de la AFP y de las grandes empresas. Patricio, bueno, y en contrapartida a eso que acabas de decir, que me parece de la mayor gravedad y que a lo mejor la gente no lo sabe, la Coordinadora Nueva AFP ofrece un sistema absolutamente distinto que da un incremento ostensible de las pensiones en forma inmediata. ¿No es así? A ver, es que eso es una de las cosas más llamativas de todo esto. Dinero hay, de hecho dinero hay mucho. Los fondos de pensiones tienen acumulado, yo les decía, más del 70% del producto del país hoy día. Pero incluso si eso no existiera, nosotros tendríamos que aumentar el ahorro y cumplir con la recomendación de la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, que dice que los trabajadores tienen que aportar en el mismo porcentaje que los empleadores. Nosotros lo que propusimos en nuestro proyecto es que los trabajadores pagaran un 9%, o sea, incluso un punto menos que ahora, sí, y sin comisión, y que por otro lado fueran los empresarios los que pagaran otro 9% y tuviéramos un 18%. Pero esto en realidad no significaba aumentar a los empresarios un 9%, porque los empresarios ya pagan en 1,41%. Bueno, además los trabajadores están
pagando la comisión a las AFP. En el fondo estábamos hablando de aumentar para llegar al 18, en la práctica un 5,2. Y este cálculo lo hicimos antes del proyecto de la señora Bachelet, después coincidió que ella decía que había que aumentar un 5 y los empresarios lo aceptaban. De manera que había un cierto consenso respecto a la necesidad de cuánto aumentar la tasa de ahorro o el ahorro para las pensiones. El problema de fondo es el siguiente. Hay dos tipos básicos de sistemas de pensiones en el mundo. Los de capitalización individual, que en buen chileno es cada cual se rasca con sus propias uñas y además hay alguna institución privada que administra esto y gana dinero. Las empresas privadas no trabajan gratis, no son altruistas, trabajan para ganar dinero, eso es algo que hay que recordar. Y todo ese dinero podría ir a mejorar pensiones, pero va para ganancia de grandes grupos financieros. Y el otro sistema se suele llamar sistema de reparto, que consiste en que los trabajadores en activo son los que, mediante sus cotizaciones, pagan las pensiones de los trabajadores pasivos, o sea, los que por razones de salud, de desempleo o fundamentalmente de edad no pueden trabajar y necesitan una ayuda. Correcto. Eso nosotros lo complementamos además con un aporte del Estado, que calculamos que tenía que empezar poco a poco, que el Estado tenía que ir aportando inicialmente un 0,6%, de hecho el Estado ya lo aporta a un fondo para cuando llegue una gran crisis que nunca se ha usado, pero que está invertido en Estados Unidos básicamente, y que cada año tendríamos que ir aumentando un 0,15% hasta que en régimen, o sea, cuando esto ya esté terminado, tengamos un 3% del producto aportado por el Estado, lo cual es bastante razonable y menos de lo que aportan el grueso de los países en el mundo para sus sistemas de pensión, desde el punto de vista del Estado. Bueno, con esto, el sistema alcanzaba perfectamente, permitía que nadie en el país cobrara una pensión menor al salario mínimo. Ese sería el piso básico. O sea, incluso una persona que no trabajó porque estaba enfermo o no trabajó, para decirlo mejor, remuneradamente, como nuestras madres, nuestras abuelas, que trabajaron mucho para mantener y sostener la familia y reproducir la fuerza de trabajo del país, pero después no tienen pensión, también recibirían la pensión, y no una pensión miserable, de gracia, sino un salario mínimo, al menos. Y de ahí para arriba, de acuerdo con por cuánto se cotizó y cuántos años se cotizó, las pensiones irían aumentando. Bueno, con este esquema, que duplicaba y triplicaba las pensiones actuales, sin necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento, sobraba bastante dinero, pero bastante dinero. Y lo que nosotros proponíamos es, mire, nos hacemos cargo de algo que dicen siempre, que el país está envejeciendo, que vamos a ser muy viejos en el futuro, entonces las pensiones no van a alcanzar. Y nosotros decimos, sí, es cierto, el país todavía no está envejecido, eso es mentira, pero está en un proceso de envejecimiento, proceso que va a afectar por igual a un sistema de AFP, de capitalización individual, como un sistema de reparto, pero nosotros tenemos la solución es que este dinero, que en todo este periodo va a sobrar, por lo menos hasta el año 2040, 2050, lo tenemos que invertirlo juiciosamente. En forma solidaria, que es lo que no tiene el sistema de capitalización individual. Esa es la gran diferencia. No en cosas que destruyan la naturaleza, que al final termina siendo más oneroso, porque eso tiene costos, sino que en inversiones que sirvan para el desarrollo nacional, para el desarrollo del sistema de comunicación y transporte, para el desarrollo de nuevas fuentes de transformación de las materias primas. Hoy día lo único que hacemos es mandar minerales para afuera sin mayor trabajo, sin mayor valor agregado. No hay incremento de valor, no hemos quedado sin industria. Entonces podríamos hacer muchas cosas si tuviéramos un sistema de reparto. Eso es lo que nosotros decimos. Y si no hay sistema de reparto, no es un problema de cálculo de dinero, porque el dinero hay, es un problema político. ¿A quién queremos beneficiar? ¿Queremos beneficiar a las familias trabajadoras o queremos beneficiar a los grandes grupos empresariales que en realidad se han apoderado del país? Han comprado a los políticos,
Bueno, toda esa Bueno, corrupción digamos, que conocemos. y para nuestros telespectadores es importante decir que el sistema de reparto no es una cosa de otro mundo, digamos, porque la mayoría de los países del mundo, incluso desarrollados, tienen sistema de reparto, ¿no es así? Así es. Hay 150 países del mundo que tienen sistema de reparto. Y estamos hablando no solo países catalogados de izquierda o socialistas, no, el grueso de los países. Hay como 30 que lo que tienen son sistemas mixtos, es decir, el reparto garantiza las pensiones para el grueso de los trabajadores, pero los trabajadores de más alta renta tienen un sistema parecido a las AFP, mucho en manos de muchas más opciones, con mucha más competencia, y por ese plus superior hay un sistema parecido al chileno. Ya. Pero entendiendo que las pensiones están garantizadas por el sistema de reparto. Y hay 9 o 10 países en el mundo que tienen algo parecido al chileno. Y digo países mal en realidad. Habría que decir más bien economía, porque algunos no son países. Correcto. Como Singapur, Hong Kong, Macao. Pero entiendo que el único país que no tiene ninguna tutela del Estado es Chile. Sí, porque por ejemplo, Australia e Israel liquidaron sus sistemas de pensiones de seguridad social e implantaron sistemas de capitalización individual. Pero en Australia el Estado garantizó a cualquier pensionado un mínimo de $1.000 de pensión. Nadie puede recibir menos. Estamos hablando de 500, 600 mil pesos. En Israel también hay un mínimo garantizado para todos los pensionados. Es menor. No estoy ahora totalmente seguro de la cifra, pero creo que son algo así como 300 o 400 dólares. Nadie puede recibir menos de eso. Entonces, en realidad, ahí trataron de conservar algo de la solidaridad del viejo sistema. Son los dos únicos países dignos con economías y de alguna importancia. Todos los demás son pequeños enclaves y cosas menores que tiene el sistema como el chileno. Pero Chile, donde como en todo se fueron a la máxima expresión del neoliberalismo, cada cual se rasca con sus propias uñas, y esto está terminando siendo un desastre humano para la gente. Y este desastre para los trabajadores ha servido para que los gobiernos se jacten de tener un país, entre comillas, casi desarrollado, según dicen, porque las cifras macro, por los PIB individual, porque son altos el PIB individual porque hay demasiada gente muy rica, o sea, hay mucha gente muy rica, sí, y la inmensa mayoría muy bajo. Claro, entonces lo que está mal distribuido. Por ejemplo, había una cifra hace poco que decían que escuchen bien, el 0,01% de la población chilena recibe el 11% de la riqueza. O sea, que estamos hablando de 17.000 individuos, se quedan con el 11% de todo lo que el país produce. Esto ya es vergonzoso, ¿no? Es increíble para cualquier persona cuando uno se lo dice, cualquier estudioso de estos temas, personas muy conservadoras lo encuentran un abuso, pero luego hay que considerar que el propio sistema lo que es perverso, porque hace que se alimente más y más la desigualdad. O sea, uno de los grandes temas que tenemos en el país es el tema de la desigualdad, y eso también tiene que ver con desarrollo. O sea, una población que no puede consumir mucho, que consume muchos bienes básicos y pocos bienes más elaborados. Y eso, y con esta idea voy a terminar antes que me interrumpa, es la siguiente. Mira, cuando se habla de números y hay tanta desigualdad, los promedios son muy engañosos. El promedio no dice mucho, entonces tenemos un PIB de un promedio muy bueno, pero en realidad la gente no vive bien, vive con mucha vulnerabilidad. Si perdemos el empleo, pasamos rápidamente de una situación incluso cómoda a la pobreza, pero en meses. Mira, hay un chiste que explica esto muy bien. Un profesor lleva a sus niños a la piscina y un número importante se ahogan, y él dice: no entiendo, el promedio de estatura de mis chicos era 1,20 m y la piscina tenía aguas de 1,10 m. No entiendo por qué se me ahogaron tantos. Eso es para entender que los promedios son engañosos, y cuando nos dicen que tengo un PIB de país desarrollado, en realidad más que jaguares somos gatitos mojados. Eso es. Justamente. Y lo que llama la atención, que tú ves, por ejemplo, en el golf,
una cantidad de empresas, agencias de inversión que se han generado justamente porque tenemos otro país dentro de este país. El otro PIB, prácticamente un 75% del PIB, está en manos de las administradoras de fondos de pensiones que tienen instrumentos de renta fija, de renta variable, que cotizan en bolsa y que cotizan en el extranjero incluso, ¿no es así? Sí. Mira, hay un estudio de una académica de la Universidad Gabriela Mistral, si no me equivoco, que no es una universidad que nunca se haya caracterizado por ser abanderada del pensamiento más crítico o izquierdista, que llegó a la conclusión de que Chile en realidad hay dos países. Una pequeña parte de los chilenos que viven en Noruega y una gran parte de los chilenos que viven en Angola, solo que están juntos. Y de ahí luego sacamos estos promedios tan engañosos. Pero además es inaceptable que exista tan poca solidaridad, que la riqueza se haya concentrado de esta manera. Sí, realmente. Dentro de los países, tú dijiste que era Chile el país con más desigualdad de Sudamérica. De Sudamérica, sí. Y entre los 6 países más desiguales del mundo, piensa tú que hay países, estoy incluyendo países africanos. Sí. O sea, corrígeme si estoy equivocado, creo que... No está equivocado. Lo que pasa es que Latinoamérica es el continente más desigual del mundo. Nosotros, este es el barrio en que estamos, y dentro de este continente, que es el más desigual del mundo, estamos entre los países con más desigualdad. Así es. Bueno, y tenemos también los más ricos del mundo. Es que eso tiene que ver mucho con la desigualdad. Tenemos gente muy, muy pobre. En Chile hay niños que literalmente padecen hambre. Hay sobre todo muchos niños que están muy mal alimentados. Tenemos todo un problema de alimentación chatarra. Pero al mismo tiempo tenemos algunos de la gente más rica del mundo. Bueno. ¿Cuál es la estrategia que tiene la coordinadora Noma FP para enfrentar a este proyecto del gobierno? Lo primero, la coordinadora entiende que este proyecto no va a ser ninguna solución. No apoyamos para nada este proyecto. Ahora, el gobierno ha intentado hacer una trampa, que es, en medio del proyecto, mandar unos puntos para reajustar inmediatamente el llamado pilar solidario. ¿Quién podría estar? Suena bien. Suena bien y hasta es bueno y necesario. ¿Quién podría estar en contra de que a una persona que gana 120.000 pesos le aumenten a 140 o 150? Entonces, una cosa que ha dicho la coordinadora es que demandamos que se separen estas cosas, que se vote de un lado el aumento y de otro lado la discusión estructural de la reforma al sistema de pensiones, que entendemos que son cosas distintas. Claro, lo tienen amarrado. Claro. Y no que la tengan amarrado para después chantajearnos, ¿ves? No quisieron votar, por eso no pudimos subirle a los pensionados los 20.000 pesos, lo que sea. Justamente. Que realmente encuentro inaceptable. Bueno, no sé si hay algún punto que quisieras, alguna cosa destacar de esta lucha o Sí, de lo que... Este es un movimiento social, el de Noma FP, enorme. Las pensiones en realidad tienen que ver con todo, no solo con los viejitos que están pensionados y que la pasan mal, sino que tiene que ver con el ahorro nacional, a qué se destina el excedente de ese ahorro, en el fondo un proyecto de desarrollo, país, todo lo cual falta aquí en Chile, por eso es tan importante. Pero lo otro es que el movimiento tiene sus alzas, sus bajas, como todo movimiento social, pero puesto que la base que hizo surgir este movimiento, que son las pésimas pensiones, no van a ser modificadas, el movimiento va a seguir. Podrán cambiar caras, liderazgo, las personas más activas, pero el movimiento sin duda tiene para años por delante hasta que logremos restaurar la seguridad social en el país, porque de eso se trata, recuperar la seguridad social. Correcto. Bueno, me avisan de que nos quedan 3 minutos. ¿Algún mensaje, Patricio, antes de despedirnos? Sí, lo primero, la gente no debe esperar que vengan políticos o mesías a hacer la pega. La gente tiene que organizarse, no hay otra manera. Hay que destinar un tiempo a organizarse,
a discutir, a aprender, porque si no nos van a seguir estafando el resto de nuestras vidas. Eso es hacer política en el mejor sentido de la palabra. No esta politiquería para robar, sino política para cambiar la manera como se gestionan los intereses de la sociedad y hacerlo en favor de los muchos, no de los menos. Muy interesante el concepto, creo que estamos totalmente de acuerdo con eso, digamos, me gusta mucho lo que dijiste, así que yo me despido, te agradezco, Patricio, por tu participación y esperamos poder contar contigo en otra oportunidad. Vamos a seguir pendientes de lo que está pasando y cuando se detone algo que realmente valga la pena que nos vengas a contar, te vamos a ir a buscar. Yo quedo comprometido a venir todas las veces que me inviten. Muchas gracias. Ya, hasta pronto, queridos telespectadores, hasta el próximo sábado aquí en TV8, los esperamos. Gracias.